¿Te gusta Sí, la me chicha? gusta. Porque la naturaleza nos da comer lo que los abuelos siembran, nosotros. Nosotros tenemos todas clases de comida, variedad de maní, el culantro, el maíz choclo, la papaya, la caña, todo. Wow. Ya. Nosotros no utilizamos aquí nada de veneno porque si se le envenena la tierra y no va a querer producir ya más adelante algunos frutos cuando siembra. Por eso no envenenamos, a veces no le fumigamos nosotros en nuestra chacra. Así, cuando se fumiga, nuestra tierra es seca. Bueno, wow, que nosotros si nos sembramos de todo en esta chacra, nos sentiremos algo tristes. Y en esta chacra tan guau que se crían las lancetillas es la medicina. La medicina mejor que nos compre de la botica. Esa es la medicina, es buena para la tos, para los bronquios, para asma. Se le toma con su limón, su hojita se le machaca. Antes, mi abuelo no dejaba de sembrar si trozaba un palo, perjudicaba las vidas, porque el árbol cuando si se troza, hay que sembrar pues a canto del pozo. Nuestro compromiso de los niños es como nos han dicho nuestros abuelos, para criar a nuestras chacras, a nuestros montes, a la agua, para vivir con gusto y para comer así con gusto con toda la familia, para vivir tranquilo. Bueno, los abuelos aquí en mi comunidad nos enseñan así, la estera, el canasto, el aventador. Y las abuelas les enseñan también a las mujeres a tejer chumbe en las cerámicas, en tiesto, en tinaja. Cuando viene el Estado les pedimos que nos apoyen a mejorar la chacra, así nuestros montes. Nos tienen que respetar la vida de la comunidad y el Estado también. Y tampoco nosotros también respetamos a ellos. Tenemos que respetarnos ambos tenemos que respetarnos igual. Banyak jalan dah mia, kata cisap punya